Bien, ya tenemos a nuestro hermano y amigo, el doctor Soto, con nosotros, pero vamos a entregarle en las manos del Señor. Entonces, todos ustedes, aquí tenemos judíos, tenemos cristianos de las más diversas representaciones, pastores de muchos lugares. Vamos a orar al Señor y ponerlo en las manos de Dios para que sea el Espíritu Santo quien lo use en esta noche. Entonces, oremos al Señor. Señor Jesucristo, santificado sea tu nombre, Señor, y venga tu reino, Señor. Te suplicamos, Señor, en esta noche, unja nuestros corazones y abra, Señor, nuestro entendimiento para entender tu palabra, Señor. Pero de una forma especial, Señor, entregamos en tus manos a nuestro hermano William Soto, Señor. Úngale, Señor, y ponga en el corazón de él el mensaje que nosotros necesitamos, Señor. Que el mensaje de hoy sea de bendición para tu iglesia, sea de bendición, Señor, para el mundo entero. Lo ponemos en tus manos, en tu nombre eterno, Señor Jesucristo. Amén. Y ahora con nosotros, nuestro hermano y amigo, el doctor William Soto Santiago. Muy buenas noches, amados amigos y hermanos presentes y los que están a través del satélite Amazonas o de Internet en diferentes países. Que las bendiciones del cielo por medio de Cristo sean sobre cada uno de ustedes. En nombre del Señor Jesucristo. Amén. Para esta ocasión leemos en San Juan capítulo 5, versos 24 en adelante, donde dice: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que lo oyeren vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. Que Dios bendiga su palabra en nuestros corazones y nos permita entenderlo. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. En este pasaje bíblico, Jesús habla acerca de la resurrección a la vida eterna. Esa resurrección es la vida eterna, y es para los que escuchan la voz del Hijo de Dios. Él dice: el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas pasó de muerte a vida. Mas ha pasado de muerte a vida. La resurrección de la cual Cristo habla es a la vida eterna. El apóstol Pablo también, hablándonos de la resurrección, nos dice que hemos sido
resucitados. Ahora, ¿cómo podremos comprender este misterio de esta resurrección de la cual nos habla el apóstol Pablo y también Jesús? Veamos aquí en Efesios 2, verso 5 en adelante, dice: aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Y ahora, aquí San Pablo ya habla de una resurrección que ha sido efectuada y habla de personas que han sido resucitadas y se han sentado con Cristo. Nos ha sentado en lugares celestiales con Cristo. Ahora, para comprender estas palabras, tenemos que saber que el ser humano en el huerto del Edén tenía vida eterna. Y Dios le dijo a Adán que del árbol de ciencia del bien y del mal no comiera, porque el día que lo hiciera, ese día moriría. Adán y Eva comieron del árbol de ciencia del bien y del mal, y luego nos dice la Escritura en Génesis 5, verso 5, y fueron todos los días que vivió Adán 930 años y murió. Ahora, luego que Adán y Eva pecaron, continuaron viviendo físicamente, y Dios había dicho: el día que coman, ese día morirán. ¿Se cumplió lo que Dios dijo o no se cumplió? Sí, se cumplió. Adán y Eva murieron a la vida eterna y solamente les quedó vida temporal que se le acabó a Adán a los 930 años. Y ahora el ser humano perdió la bendición de la vida eterna y Dios estableció sacrificios de animalitos para que el ser humano obtuviera la reconciliación con Dios temporal, en lo que llegaba un sacrificio perfecto en donde el ser humano sería reconciliado a la vida eterna con Dios. O sea, en el Antiguo Testamento, para el pueblo hebreo, se efectuaba el sacrificio de la expiación el día 10 del mes séptimo de cada año, conforme al Levítico capítulo 23, versos 26 al 29. Y los que creían y pedían perdón a Dios eran perdonados, cubiertos con la sangre de ese sacrificio, y quedaban reconciliados con Dios por un año, y al otro año tenían que hacer lo mismo, porque los animales no tienen alma y por consiguiente el sacrificio de un animalito no es perfecto. Su sangre no puede limpiar al ser humano de todo pecado, solamente cubrirlo. Pero estaba señalando un sacrificio que vendría más adelante por un hombre que aparecería, que sería el Mesías, el cual daría su vida en expiación por el pecado, conforme a Isaías capítulo 53, versos 10 al 15, y ese sería el sacrificio perfecto que quitaría el pecado del ser humano. Y por consiguiente,
el ser humano sería restaurado a la vida eterna y por consiguiente sería reconciliado con Dios para vivir por toda la eternidad. Por esa causa, cuando Juan el Bautista en San Juan capítulo 1 versos 29 en adelante ve a Jesús, dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Si quita el pecado, entonces el ser humano es restaurado a la vida eterna. Porque lo que le quitó la vida eterna al ser humano fue el pecado, y ahora para volver el ser humano a la vida eterna tiene que ser quitado el pecado. Y ahora encontramos que el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario fue la expiación por el pecado del ser humano, para que todo ser humano pueda resucitar a la vida eterna. Dice que los muertos escucharán la voz del Hijo de Dios y resucitarán. Esa fue la lectura que tuvimos. Los que escuchen la voz del Hijo de Dios resucitarán. Dice en el pasaje que leímos: de cierto os digo, viene la hora y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. La raza humana, cuando pecó, representada en Adán y Eva, murió. Y por lo tanto, la humanidad quedó muerta a la vida eterna. Y ahora los que escuchan la voz del Hijo de Dios, que es la predicación del Evangelio de Cristo, resucitarán, o sea, vivirán, obtendrán la vida eterna conforme a la palabra de Cristo. Por eso Cristo dijo: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y ahora se ha estado llevando a cabo una resurrección de seres humanos, resucitando a la vida eterna al escuchar la voz de Cristo, la voz del Hijo de Dios, al escuchar la predicación del Evangelio de Cristo. Por eso Cristo dijo a Nicodemo en el capítulo 3 de San Juan: de cierto te digo, que el que no nazca del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. El reino de Dios tiene vida y es vida eterna. Y para una persona tener vida eterna tiene que nacer en el reino de Dios. El que no nazca del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Así como para entrar a este reino terrenal tuvimos que nacer y aparecimos en esta tierra con vida, pero vida temporal, porque este reino terrenal lo que tiene es vida temporal o temporera, y se le acaba la persona a cierta edad, a unos primero y a otros más avanzados en edad. Pero hay un reino en donde la vida no es temporera, es eterna. Y si es eterna, entonces todos queremos entrar a ese reino para vivir eternamente con el rey de ese reino, que es Jesucristo. El que no nazca del agua, o sea, de la predicación del Evangelio de Cristo, y del Espíritu Santo, al recibirlo de parte de Dios. La persona que escucha la predicación del Evangelio de Cristo, nace la fe de Cristo en su alma,
cree en Cristo de todo corazón y lo recibe como único y suficiente Salvador y es bautizado en agua en su nombre, y el Señor lo bautiza con Espíritu Santo y fuego, esa persona ha nacido de nuevo, ha nacido del agua y del Espíritu, y por consiguiente ha nacido en el reino de Cristo, que es el reino de Dios, y por consiguiente ha nacido a la vida de ese reino, que es la vida eterna. Tan simple como eso. Y ahora veamos algunos lugares donde nos habla. Leímos Efesios, donde dice: y juntamente con él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. La Escritura nos habla de los hijos de Dios y dice que ven el rostro de nuestro Padre Celestial cada día. Vamos a San Mateo capítulo 18, verso 10. Capítulo 18, verso 10, dice Jesús: mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Cada hijo o hija de Dios e hija de Dios tiene un ángel. Y esos ángeles de los hijos e hijas de Dios es el cuerpo angelical que tienen, pues al nacer de nuevo reciben un cuerpo angelical. Y por consiguiente, ese cuerpo angelical, que es el ángel de cada hijo o hija de Dios, ve el rostro de nuestro Padre Celestial, dice Cristo. Y si Él lo dice, así es. Por eso estamos sentados en lugares celestiales con Cristo nuestro Salvador. Y así es como hemos obtenido una resurrección a la vida eterna y por consiguiente hemos obtenido un cuerpo angelical eterno. En una ocasión en que el apóstol Pedro estuvo preso y al otro día lo iban a matar, el ángel de Dios le apareció y lo libertó. Luego que lo llevó a la calle, lo sacó a la calle, lo sacó de la cárcel a la calle, luego el ángel lo deja allí y Pedro se da cuenta que era una realidad. Primero pensaba que era una visión, pero después se dio cuenta que era una realidad y se fue a la casa donde estaban orando por él, o sea, la casa de Juan Marcos, y allí toca la puerta y una joven que está entre las personas que estaban en esa casa sale para abrir la puerta y cuando escucha que es Pedro, de gozo no abre la puerta y regresa a donde están las demás personas y les da la noticia de que es el apóstol Pedro. Ellos sabían que estaba preso y que al otro día pues pensaban matar. Y ellos le dicen a esta joven llamada Rode, estás loca. Eso es lo mismo que pensarían muchas personas al escuchar que cada creyente en Cristo tiene un ángel. Y ellos le dicen, Rode, estás loca. No es Pedro, es su ángel. ¿Ve? Ellos tenían el conocimiento de que cada creyente en Cristo, nacido de nuevo, tiene un ángel, su ángel, el ángel de cada persona, que es el cuerpo angelical. Y ahora, cada persona nacida de nuevo tiene su ángel y por consiguiente esa persona ha resucitado en la esfera espiritual. Y luego, la resurrección física será
para el día postrero, que es el séptimo milenio de Adán hacia acá, al cual, conforme al calendario gregoriano, ya hemos entrado, pero no sabemos en qué año será la resurrección de los muertos en Cristo. Conforme al calendario judío, todavía faltan algunos años para terminar el sexto milenio y entrar al séptimo milenio. En el día postrero, Cristo dice para el día postrero de la siguiente manera para todos los creyentes en él. Veamos en el capítulo 6 de San Juan dice, versos 39 en adelante: y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Para todas las ovejas que el Padre le ha dado para que les dé vida eterna, la resurrección está prometida para el día postrero. Por lo tanto, los creyentes en Cristo de edades pasadas, de tiempos pasados, que han muerto físicamente, tienen la promesa de una resurrección para el día postrero, o sea, para el séptimo milenio de Adán hacia acá. Sigue diciendo, y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. En estos dos versos de la Escritura dice que lo resucitará en el día postrero a todo creyente en él, a todo creyente en él que ha muerto físicamente. Luego sigue hablando acerca de este misterio y dice en el verso 44 de este mismo capítulo 6, verso 44 en adelante, dice: ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Aquí tenemos la promesa nuevamente de la resurrección para el día postrero, para todos aquellos que vienen a Cristo y lo reciben como único y suficiente Salvador. Luego, volvamos a leer en este mismo capítulo, en el verso 53 en adelante, Jesús les dijo: de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. O sea, no tienen vida eterna. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Luego más adelante también dice: el que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece, y yo en él. Como me envió el Padre viviente, y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Aquí tenemos la promesa de la vida eterna a través de Jesucristo nuestro Salvador. Luego también en las palabras que habló Cristo a Marta, la hermana de Lázaro, el día que fue resucitar a Lázaro, vean en el capítulo 11 de San Juan, dice, Marta le dice a Jesús cuando llega, y capítulo 11, verso 21 en adelante, y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Marta tenía el conocimiento de que la resurrección era para el día postrero, pues ya Jesús había prometido la resurrección para el día postrero. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente.
¿Crees esto? Y ahora es un asunto de creer en Cristo para obtener la vida eterna y, si muere físicamente luego, ser resucitado en el día posterior. Esa es la forma de asegurar nuestro futuro eterno con Cristo en su reino eterno. Primero ocurre la resurrección espiritual al escuchar la predicación del Evangelio de Cristo, de hacer la fe de Cristo en nuestra alma y recibirlo como nuestro único y suficiente Salvador y ser bautizados en agua en su nombre y recibir su Espíritu Santo, y así obtenemos el nuevo nacimiento. Nacemos a la vida eterna con Cristo en su reino eterno. Así es como obtenemos esa resurrección espiritual y luego esperamos la resurrección física si nuestros cuerpos físicos mueren, lo cual ocurrirá en el día posterior o séptimo milenio. Ahí será la resurrección para todos los creyentes en Cristo que han muerto físicamente. Y luego la transformación de los vivos en Cristo, en donde obtendrán el cuerpo eterno y glorificado. O sea que la resurrección física será en un cuerpo eterno y glorificado, y en la transformación obtendremos nosotros, si permanecemos vivos, un cuerpo eterno y glorificado, igual al cuerpo glorificado de nuestro amado Señor Jesucristo. Por eso es tan importante creer en Cristo como único y suficiente Salvador de nuestra alma. Para obtener la resurrección a la vida eterna, primero la resurrección espiritual y después la resurrección física en el día posterior, si muere nuestro cuerpo físico. Si permanecemos vivos, pues la transformación. Y eso será la adopción como hijos e hijas de Dios. Primero viene la adopción espiritual y después viene la adopción física para tener vida eterna física con Cristo en su reino eterno. Fuera de Cristo y su reino no hay vida eterna. Lo que hay en medio de la humanidad es vida temporal, que se le acaba a la persona y la persona no sabe cuándo se le va a terminar esa vida temporal. Porque la humanidad, al pecar Adán y Eva, murió a la vida eterna y por consiguiente está muerta. Y por eso dice: despiértate tú que duermes, levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. De entre los muertos que han muerto a la vida eterna, que no tienen vida eterna, hay que levantarse. ¿Cómo? Recibiendo a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador. Y entonces Cristo nos alumbra y nos da la luz de la vida, que es su Espíritu Santo, y así obtenemos la vida eterna. Nacemos a la vida eterna. Y así tenemos asegurado el futuro eterno con Cristo en su reino eterno. Tan simple como eso. Y ahora, toda persona que lo ha recibido como Salvador y ha sido bautizado en agua en su nombre y ha recibido el Espíritu de Cristo, tiene vida eterna. Y ha entrado al reino eterno de Dios, que es el reino de Cristo. Ha sido trasladado del reino de las tinieblas al reino de Cristo, al reino de luz, al reino de vida eterna. Yo escuché la predicación de su evangelio, nació la fe de Cristo en mi alma y lo recibí como mi único y suficiente Salvador. Fui bautizado en agua en su nombre y Él me bautizó con el Espíritu Santo y fuego y produjo en mí el nuevo nacimiento. Y así resucité a la vida eterna. Y ahora tengo vida eterna con Cristo en su reino eterno. Aunque mi cuerpo físico es mortal, pero en mi alma y en mi espíritu hay vida eterna. Y
en la resurrección de los muertos en Cristo, Él le dará la vida eterna física a todo creyente en Él que ha muerto físicamente. Y a los que están vivos y permanezcan vivos siendo creyentes en Cristo, les dará la vida eterna física transformando sus cuerpos. Y entonces tendremos un cuerpo joven, eterno, inmortal, incorruptible y glorificado como el cuerpo glorificado de Jesucristo, nuestro Salvador. Jesucristo está tan joven como cuando subió al cielo. Así será el cuerpo que Él dará a todos los creyentes en Él. La resurrección, entonces, es a una nueva vida, a la vida eterna con Cristo en su reino eterno. Por lo tanto, toda persona que lo ha recibido ya ha entrado a su reino y tiene vida eterna. ¿Y quiénes son? ¿De dónde están esas personas? Aquí estamos dándole gracias a Dios por Jesucristo, por darnos esa resurrección a la vida eterna. Si hay alguna persona que todavía no lo ha recibido como único y suficiente Salvador, lo puede hacer en estos momentos para que Cristo le reciba en su reino, le perdone y con su sangre le limpie de todo pecado. Y lo bautice con Espíritu Santo y fuego y le dé así la vida eterna. Si hay alguna persona, puede pasar a la frente y yo estaré orando por usted en esta ocasión. Vamos a dar unos minutos mientras vienen a los pies de Cristo las personas que han nacido la fe de Cristo en sus almas y han recibido el llamado acá en el alma para recibir la resurrección espiritual, resucitar a la vida eterna con Cristo en su reino eterno. Es un asunto de vida eterna recibir a Cristo como único y suficiente Salvador. El ser humano hace muchas decisiones en esta vida, algunas de poca importancia y otras de mucha importancia. Pero solamente hay una decisión principal. La más grande decisión que el ser humano hace es una sola. Esa decisión lo coloca en la vida eterna. Esa decisión lo coloca en el reino eterno de Dios. ¿Cuál es? La decisión de recibir a Cristo como único y suficiente Salvador. No hay otra decisión que coloque al ser humano en la vida eterna. No hay otra decisión que produzca en el ser humano la resurrección de la vida eterna. Por eso Él lo ordenó a sus discípulos diciendo: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Tan simple como eso. San Marcos capítulo 16 versos 15 al 16. También está dicho que Dios le ha dado a Jesucristo sus ovejas, el Padre le ha dado sus ovejas para que las busque y les dé vida eterna. Son personas representadas en ovejas, de las cuales Cristo dijo: mis ovejas oyen mi voz y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás. Nadie le puede dar vida eterna al ser humano excepto Jesucristo. Toda persona que desea vivir eternamente, pues tiene que recibir la vida eterna. Y por consiguiente tiene que recibir al que tiene la vida eterna, que es Jesucristo.
Dios nos ha dado vida eterna. Y esta vida está en su Hijo, o sea, en Jesucristo. El que tiene al Hijo, o sea, a Jesucristo, tiene la vida, o sea, la vida eterna. El que no tiene a Jesucristo, o sea, al Hijo de Dios, no tiene la vida. Aunque diga, sí, yo tengo vida, pero la que tiene es temporal y se le va a terminar en algún momento y ni siquiera sabe si mañana amanece vivo. Por lo tanto, necesita la vida eterna si es que quiere vivir eternamente. Y para eso necesita a Jesucristo. Mis ovejas oyen mi voz, o sea, el Evangelio de Cristo, y me siguen. Y yo les doy vida eterna. ¿Para qué escuchamos la predicación del Evangelio de Cristo y lo recibimos como Salvador? Para que Él nos dé vida eterna. Para que produzca en nosotros la resurrección a la vida eterna. ¿Qué otra persona puede darle vida eterna? No lo hay. Solamente hay uno y su nombre es Señor Jesucristo. Él vino y tomó nuestros pecados, se hizo pecado por nosotros y murió para que nosotros podamos tener vida eterna. La demostración máxima del amor de Dios hacia los seres humanos fue una. Dice, ¿cuál fue la Escritura? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esa es la prueba, la muestra del amor de Dios hacia el ser humano. Eso está en San Juan capítulo 3, verso 16. El que cree recibe la vida eterna, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El que cree en Jesucristo, el Hijo de Dios, tiene vida eterna. El que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Eso está en San Juan capítulo 3 también, versos 34 al 36. También San Pablo en Romanos capítulo 5, versos 6 al 10, dice, Dios muestra, vamos a leerlo aquí, el amor para con nosotros. Esa es la muestra del amor de Dios. Vean, dice, porque Cristo, aun cuando éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por el justo. Ciertamente apenas morirá alguno por el justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Dios muestra su amor hacia nosotros o por nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Esa es la muestra del amor de Dios hacia el ser humano. Pues mucho más, estando justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Hemos sido reconciliados con Dios por el medio de Jesucristo y por consiguiente hemos sido reconciliados para vivir eternamente en el reino de Cristo. Todo ha sido por el amor de Dios hacia el ser humano.
Y no podemos desperdiciar esa bendición tan grande del amor de Dios hacia nosotros. La resurrección a la vida eterna. ¿Vieron lo sencillo que es todo para el ser humano? Pero lo difícil, Dios lo hizo. A través de Cristo fue hecha la parte difícil que ningún ser humano podía hacer, solamente uno, y fue Jesucristo. Él murió. La salvación nuestra tiene un precio, el precio de la vida de Jesucristo. Con su vida Él pagó el precio de nuestra redención, de nuestra salvación, para ser resucitados a la vida eterna y vivir con Él en su reino eterno. Si todavía faltan algunas personas por venir a los pies de Cristo, pueden venir para que queden incluidos en esta oración que estaré haciendo por todos los que están aquí presentes. Los que están en otras naciones también pueden continuar viniendo a los pies de Cristo para que queden incluidos en la oración que estaré haciendo por los aquí presentes y también por ustedes que están en otras naciones. Vamos a estar puestos de pies. Vamos a estar puestos de pie, por favor, para orar a Dios por estas personas que han venido a los pies de Cristo porque quieren vivir eternamente con Cristo en su reino. Veo que vienen personas caminando. Vamos a esperar unos segundos en lo que llegan. Los niños también pueden venir a los pies de Cristo, pues Cristo tiene lugar en su reino para los niños también. Los niños de 10 años en adelante, pues ya tienen conocimiento del bien y del mal. Dios tiene mucho pueblo en El Salvador, en todo Centroamérica, en toda la América Latina, en el Caribe, en Norteamérica, en el África, en Japón, en China y en todas las naciones, y los está llamando en este tiempo final. Vamos ya a orar por las personas que han venido a los pies de Cristo. Si todavía falta alguno por venir, puede pasar a la frente. En las demás naciones también pueden continuar viniendo a los pies de Cristo. Ya estamos para orar. Algunas veces hay personas que son tímidas y les da vergüenza que lo vean pasar a la frente para recibir a Cristo. Jesucristo es la persona más importante que Dios tiene en el cielo y en la tierra. Es la persona más importante que ha pisado este planeta Tierra. Y por consiguiente es el privilegio más grande que una persona puede tener, el recibir a Cristo como único y suficiente Salvador. Está recibiendo al Rey de Reyes y Señor de Señores. Todavía vienen más personas y vienen niños también. Cristo dijo: dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Todos queremos entrar al reino de Dios.
Cristo dijo, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. San Mateo capítulo 6, verso 33. Todos los que estarán en el glorioso reino de Cristo cuando lo establezca físicamente en la tierra, lo habrán recibido como su único y suficiente Salvador. Esa es la forma de asegurar nuestro futuro eterno con Cristo en su reino eterno. Nuestra alma tiene hambre, tiene sed del pan de vida y del agua de vida eterna, que es Cristo y su Espíritu Santo. Por lo tanto, al tener hambre y sed, tenemos por consiguiente hambre y sed de la vida eterna. Pues cuando ya llegamos a 50 años, y de 50 años ya yo pasé también, anhelamos que Dios nos alargue la vida por 50 o 100 años más, porque encontramos que se nos ha pasado volando el tiempo y deseamos más años de vida y mejores condiciones de salud para nuestro cuerpo. Pero solamente se puede obtener en el cuerpo eterno que Él nos va a dar, el cual será joven y sin ningún problema de salud, el cual será eterno, tendrá vida eterna física, y eso es para aquellos que estando en estos cuerpos mortales, temporales, lo han recibido como único y suficiente Salvador. El que es fiel en este cuerpo mortal es fiel a Dios, a través de Cristo recibiéndolo, será fiel en un cuerpo eterno. El que no es fiel a Dios y no recibe a Cristo como Salvador, estando en el cuerpo mortal temporal, si tuviera el cuerpo eterno, tampoco lo recibiría. Por lo tanto, no va a estar en el cuerpo eterno si no ha recibido a Cristo como único y suficiente Salvador. En este cuerpo es lo pocos años. En el cuerpo glorificado será los muchos años. Eternidad. No se acabará el tiempo para los que lo habrán recibido como único y suficiente Salvador cuando reciban el cuerpo eterno y glorificado. Por lo tanto, todos necesitamos a Cristo para que nos dé la salvación y vida eterna, para que produzca la resurrección espiritual primero y después la resurrección física si mueren nuestros cuerpos físicos. Pero si estamos vivos en el tiempo de la resurrección física, seremos transformados. Esa es la promesa para todos los creyentes en Cristo. Ya vamos a orar por las personas que han venido a los pies de Cristo en esta noche. Levantemos nuestras manos al cielo, a Cristo, los que están presentes y los que están también en otras naciones, y los que han venido a los pies de Cristo, repitan conmigo esta oración. Estemos con nuestros ojos cerrados. Señor Jesucristo, escuché la predicación de tu evangelio y nació tu fe en mi corazón. Creo en ti de todo corazón. Creo en tu primera venida y en tu nombre, como el único nombre bajo el cielo, dado a los hombres en que podemos ser salvos. Creo también en tu muerte en la cruz del Calvario, como el sacrificio de expiación por mis pecados y por los de todo ser humano. Reconozco que soy pecador
y necesito un Salvador, un Redentor. Doy testimonio público de mi fe en ti y te recibo como mi único y suficiente Salvador. Me rindo a ti en alma, espíritu y cuerpo. Así me entrego a ti. Te ruego perdones mis pecados y con tu sangre me limpies de todo pecado y me bautices con Espíritu Santo y fuego, y sea producido en mí el nuevo nacimiento. Quiero nacer en tu reino eterno. Quiero vivir contigo en tu reino eterno y glorioso. Quiero nacer a la vida eterna. Señor, te ruego, salves mi alma. Te ruego, me resucites espiritualmente y en el día postrero, si mi cuerpo físico está muerto, me resucites físicamente en el cuerpo eterno y glorificado. Pero si estoy vivo, cuando los muertos en Cristo resuciten, te ruego transformes mi cuerpo en un cuerpo eterno y glorificado. Señor, en tus manos encomiendo mi alma. Sálvame, Señor, te lo ruego en tu nombre eterno y glorioso, Señor Jesucristo. Amén. Y con nuestras manos levantadas a Cristo, todos decimos: la sangre del Señor Jesucristo me limpió de todo pecado. La sangre del Señor Jesucristo me limpió de todo pecado. La sangre del Señor Jesucristo me limpió de todo pecado. Amén y amén. Y ahora Cristo les ha recibido en su reino, porque ustedes escucharon la predicación de su evangelio y lo recibieron como único y suficiente Salvador. Cristo dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Ustedes han creído y ahora me dirán: quiero ser bautizado en agua en el nombre del Señor Jesucristo lo más pronto posible. ¿Cuándo me pueden bautizar? Es la pregunta desde lo profundo de vuestro corazón. Por cuanto ustedes han creído en Cristo de todo corazón y lo han recibido como Salvador, bien pueden ser bautizados en estos momentos y que Cristo les bautice con Espíritu Santo y fuego y produzcan ustedes el nuevo nacimiento. Y nos continuaremos viendo por toda la eternidad en el glorioso reino de Jesucristo, nuestro Salvador. Los que están en otras naciones también pueden ser bautizados en agua en estos momentos en el nombre del Señor Jesucristo, todos los que lo han recibido como Salvador en estos momentos. Y también nos veremos eternamente con Cristo en su reino eterno, cuando Él establezca su reino en la tierra. Ha sido para mí un privilegio grande estar con ustedes en esta noche, dándoles testimonio de la resurrección a la vida eterna. Ahora, el bautismo en agua es simbólico, es tipológico. Cuando la persona recibe a Cristo como Salvador, muere el mundo. Cuando es sumergido en las aguas bautismales, tipológicamente está siendo sepultado. Y cuando es levantado de las aguas bautismales por el ministro, está resucitando a una nueva vida.
con Cristo en su reino eterno. Por lo tanto, el bautismo es simbólico. El agua no le quita los pecados, sino la sangre de Cristo, pero es el bautismo un mandamiento del Señor Jesucristo que ha estado siendo obedecido por los apóstoles y por todos los ministros y todos los que han recibido a Cristo como Salvador, desde el tiempo de los apóstoles hasta nuestro tiempo. Por lo tanto, bien pueden cumplir el mandamiento de Cristo de ser bautizados en agua en su nombre, y que Cristo les bautice con Espíritu Santo y fuego y produzcan ustedes el nuevo nacimiento. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Y pasen todos muy buenas noches. Dejo al reverendo aquí, David, para que les indique hacia dónde dirigirse para colocarse las ropas bautismales. Dios les bendiga y buenas noches. Le damos gracias al Señor por su bendición. Tenemos ropas bautismales para que se bauticen inmediatamente. Las damas acá a la izquierda y los varones acá a la derecha pueden pasar para que se cambien inmediatamente y sean bautizados en agua en el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Tenemos el bautisterio ya preparado, tenemos bautistas también que ya pueden acercarse para que así se lleve a cabo esta gran bendición. Vamos a pedirle a nuestro hermano Elías Romero, pase para que así cantemos todos mientras se preparan los hermanos que van a ser bautizados en esta noche. Vamos a estar alabando el nombre precioso de nuestro amado Señor Jesucristo.
yo como ministro del Evangelio lo bautizo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Muerte y resurrección. Labios